Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte. Periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María y los invito a una cita muy importante que nosotros tenemos los días martes, que es Hablemos de Salud, y hablábamos con un gran amigo, el doctor Oscar Rizo, ¿no es cierto?, acerca de un poquito de la historia, y decía, pensar que 35 años atrás, primero, ¿quién iba a hablar de salud? Ninguno. ¿Saben qué tuve que hacer? Irme. Estuve 10 años adentro del Hospital Garrahan, invitada, por supuesto, por el director, y 10 años en el Santo Yani. Porque los médicos, los profesionales de la salud, decían que era falta de ética hablar en radio y en televisión. Y yo les decía, muy joven, ¿no es cierto? Y como se decía antiguamente, rostro roto, les decía, ¿saben qué es falta de ética? Saber que existe la prevención. ¿Qué cosa prevenir? Los controles, hacer todos los controles para prevenir las enfermedades. No falta de ética hablar, sino la falta de ética es callar la información. Bueno, luché muchos años. Yo iba por los pasillos del Garrahan, nunca me olvido, y las mamás me corrían porque yo siempre ayudaba a las mamás en algunas cositas que necesitaban para sus niños. Y decían, señorita periodista, señorita periodista. Y yo no me daba vuelta. ¿Por qué? Porque yo era conductora de un programa de salud, decía, pero no estaba recibida, nunca había hecho la carrera de periodista. Entonces, a los 5 años, dije, voy a hacer la carrera. Cuando yo fui a hacer la carrera, no me olvido más, en la Asociación Médica Argentina, me dijeron, ¿a qué viene usted, Ana María, a hacer la carrera? ¿Qué carrera? La carrera que no tengo. ¿Pero cómo? Usted tiene que venir como profesora, me decían. ¿Cómo va a venir como profesora? Y yo me reía. Bien, ¿qué pasó? Me tomaron un examen de 15 días y a los 15 días yo recibí el diploma que costaba 3 años tenerlo. Porque lo importante era la información que yo había recogido en tantos años, la práctica y, bueno, algunas otras cosas, ¿no es cierto? Nunca jamás me dijeron, muéstreme el diploma. O sea, a nadie se le va a ocurrir, podía haber seguido así. Pero las cosas claras me gustan, ¿no es cierto? Lo claro que es que, hablando con el doctor Oscar Rizo, él es neumonólogo, va a hablar de un tema muy, muy interesante, ¿no es cierto?, que es el cáncer de pulmón. Decíamos, ¿cómo cambiaron las cosas?, ¿no es cierto? Ha cambiado todo. Hay cosas que cambiaron para bien, hay cosas que cambiaron para mal. Para bien es la difusión. Por eso estamos en este momento y desde hace 35 años difundiendo por radio y por televisión. Y ahora hay muchos programas, ¿no es cierto? Cosas que antes no había. Pero tengan cuidado, cuídense. Se vende mucho. Había un laboratorio, y hay un laboratorio muy, muy famoso, que yo lo tuve 5 años, en el cual decíamos, nombre del laboratorio, ética al servicio de la salud, que no se me iba a ocurrir decir el nombre de un medicamento, y menos un OTC, venta libre. Eso más que prohibido. Y hoy
son los que más productos tienen de venta libre. O sea que todo cambia. Entonces ustedes me preguntarán, Ana María, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si a mí me duele el abdomen, bien, yo no puedo ir a la farmacia y decir me duele la panza, ¿qué puedo tomar? Y sí, le van a dar un sinfín de medicamentos. Y usted tiene que elegir. Y usted eligió el medicamento, pero no sabe qué enfermedad tiene. Entonces eso es gastadero de dinero en perjuicio de la salud. No estoy en contra de, sino que explico lo que a mí me parece, que para algo existe el profesional de la salud. Primero para primero para prevenir, ayudarlo a prevenir. Luego diagnosticar y luego medicar. ¿Mm? ¿Qué te parece la introducción, Oscar Rizo? Me parece extraordinaria, claro, como siempre, andan siempre hablando las cosas claras. Uh-huh. Bien, el doctor Oscar Rizo es neumonólogo, coordinador del equipo de fibrosis quística en adolescentes y adultos de los hospitales Udaondo y Ferrer. Hoy, bueno, sí, claro, yo básicamente soy neumonólogo y la verdad es que vos me convocaste para un tema que a mí me parece que es sumamente interesante, que es el cáncer de pulmón, ¿no? Cómo prevenirlo, qué novedades hay, cómo encarar el diagnóstico y el tratamiento. Ajá. Así que bueno, por eso estoy acá contigo, Ana María. Bien, realmente es un placer, como sabes, hace muchísimos años, no perdí la cuenta que nos conocemos. En cuanto al cáncer de pulmón, ¿se puede llegar a prevenir, a detectar a tiempo o no? Mira, el cáncer de pulmón es un cáncer, primero es un cáncer muy frecuente, probablemente el más frecuente en hombres, seguido por atrás por el cáncer de colon, el cáncer de próstata, pero ahora es un cáncer también muy frecuente en mujeres, es decir, que hasta hace unas décadas atrás veíamos muy poco cáncer de pulmón en mujeres y ahora se ve con mucho mayor frecuencia, casi igualando las cifras entre los que tienen hombres y mujeres que tienen cáncer de pulmón. ¿Esto se puede, digamos, asociar al cigarrillo? Fundamentalmente, digamos, probablemente es uno de los pocos cánceres que son evitables, absolutamente evitables. Ya hace algunas décadas atrás algún científico ha dicho que si la población dejara de fumar absolutamente, dejaría de existir el cáncer de pulmón. La posibilidad de tener cáncer de pulmón es 30 veces mayor en alguien que es fumador, que quien no lo es. O sea que el cigarrillo está claramente asociado. Tal es así que esto, que ahora es una evidencia que sabemos casi, digamos, cotidianamente, no lo era hasta hace unos años. Yo te diría que hasta los años 50, 60 del siglo pasado, parece una barbaridad, pero es ayer en esto, los médicos fumaban en los consultorios. En los pasillos, si no fumaban en los pasillos, fumaban en el consultorio, tenían el cigarrillo y fumaban delante del paciente, le convidaban al paciente cigarrillo, o le decían, mire, usted tiene tos, lo mejor es que fume un cigarrillo mentolado, diríamos, para mejorar la tos. Para el aliento. Exactamente. Y la verdad es que todavía no estaba claro la asociación entre el cigarrillo y el pulmón. Fue en esa época, en los 50, en los 60, en donde aparecen las primeras evidencias de la asociación, sobre todo en cirujanos de pulmón, que había una asociación de que operaban muchísimos pacientes que eran fumadores, casi la totalidad. Y eso dio lugar a que, sobre todo en Estados Unidos, que fue un poco, en eso estuvo a la vanguardia, empezaron a ver las primeras campañas contra el tabaco. Campañas que fueron rápidamente repelidas por la industria tabacalera. Había muchos millones de dólares puestos en esas industrias y entonces la industria tabacalera pagaron a científicos para que dijeran que el cáncer de pulmón estaba asociado a la contaminación ambiental, estaba asociada a los escapes de los autos, pero finalmente un médico, diríamos el jefe de cirujanos, como se llama ya, al que sería el equivalente del ministro de Salud de acá, de la Argentina, y digamos presentó un informe ante la comisión, ante el Senado americano,
tajante, en donde claramente ni era digamos, los autos, ni era la contaminación ambiental, era el humo del tabaco, digamos, y el fumador activo, pero ojo, también los fumadores pasivos, que son los que conviven con el fumador activo en la casa y pasan muchas horas con ellos. ¿Y qué pasa con el bebé? También la madre, digamos, que fuma, afecta el crecimiento de los bebés. Nos escapamos un poco del tema del cáncer de pulmón, pero es bueno hablar de cómo el cigarrillo afecta determinadas circunstancias. En las madres que fuman, los bebés tienen menos peso, pueden ser prematuros. Claramente el cigarrillo tiene una afectación extraordinaria, digamos, en el cuerpo. Es uno de los tóxicos más importantes que tiene la humanidad, y tóxicos permitidos, digamos, mientras que vos no permitís, no sé, las drogas de consumo, otro tipo de drogas, permitís la nicotina que está en el tabaco, que es una droga que está permitida, se vende, es venta libre, y la tenés todos los días cuando fumás, pero la nicotina lo que te produce es la adicción, y el cigarrillo, lo que se quema del cigarrillo es lo que produce el cáncer. ¿Y puede ser hereditaria esta enfermedad o no? Tiene componentes hereditarios. Aquel que tiene un cáncer de pulmón seguramente es posible que tengan familiares con antecedentes de cáncer de pulmón, o con cáncer de lengua, o con cáncer inclusive de vejiga. Pero, a ver, no debemos, es decir, el cáncer de pulmón tiene una incidencia, la genética, pero la incidencia mayor es ambiental, y es el tema del cigarrillo. O sea que evitando el cigarrillo se evita el cáncer de pulmón, porque es un tumor, digamos, que una vez que uno lo detecta tardíamente, es un tumor que tiene una mortalidad muy alta, lamentablemente, y vos sabés que en el pulmón es una característica en general, es de diagnóstico bastante tardío el cáncer, porque no da síntomas. Vos, y si tenés una lesión en la mama, te la tocas cuando te bañás y te das cuenta y podés ir al médico. Si tenés digamos, en el riñón, de repente tenés hematuria, orinás con sangre, pero en el pulmón, salvo que te comprometa un vaso o un bronquio grande, y ya tiene que estar muy crecido, puede crecer sin darte síntomas. El pulmón no tiene sensibilidad específica, entonces detectamos bien tardíamente. Rizo, vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. Okay, ¿Te parece? Dale, cómo no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con el doctor Oscar Rizo, que es neumonólogo y está hablando de cáncer de pulmón. Y ya una pregunta. Tenemos, digamos, la prevención ya la hablamos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿hay novedades en cuanto a la droga y el tratamiento? Bueno, hay novedades en todo tipo. Hay novedades en lo que se refiere al diagnóstico. Es decir, por ejemplo, hasta hace poco lo convencional es eventualmente hacer una radiografía de tórax. Ahora, por suerte, uno puede obtener tomografías de baja radiación. Es decir, porque la tomografía lo que tiene es que, uno no puede hacerse una tomografía regularmente por el nivel alto de radiación. Pero ahora hay estudios con tomografías de muy baja radiación, casi equivalentes a la radiación que tenés en una placa de tórax, que se pueden hacer lo que se llama estudios de screening, digamos, de evaluación, de tamizaje. Es decir, que vos podés agarrar gente que fume y hacerle estudios, y la tomografía te da una capacidad de resolución mucho más alta que una radiografía convencional.
que vos tenés que tener un tumor de un tamaño específico, en general mayor de 2 centímetros, para poder verlo, 1,5 centímetros, 2 centímetros. En cambio, con esta tomografía vos podés ir haciendo un seguimiento de lesiones más pequeñas. Así que en eso también, después hay algunas técnicas nuevas ahora que se están implementando en el mundo y seguramente van a estar disponibles en Argentina, en donde por seguimiento electromagnético vos podés hacer una que se llama una broncoscopía, que es entrar al pulmón, pero vos le pones un detector, digamos, en la parte periférica, que está orientado hacia donde está el tumor, y el mismo broncoscopio a través de una luz te va dirigiendo hacia donde tenés que ir a biopsiar esas lesiones, lo cual tenés un rédito diagnóstico mucho más alto. O sea que tenemos técnicas que nos permiten hacer un diagnóstico precoz mucho más fácil. Y por otro lado, diríamos, siempre el tratamiento básicamente es la cirugía, cuando se puede, es el tratamiento definitivo. Las técnicas quirúrgicas han avanzado enormemente. Antes uno, en el cáncer de pulmón tenías una cicatriz que te ocupaba todo el tórax, ahora hay sistemas con videotoracoscopías que son cicatrices de 5 centímetros, 6 centímetros. Hay cirugía robótica. Digamos, hay robots que ya hacen cirugías, obviamente manejados por un cirujano, pero es el robot el que está manipulando y entrando con una precisión que antes no se tenía. Aparte en lugares más pequeños que no se puede, de pronto el médico le costaba Claro, entrar, ¿no? claro, digamos, y vos tenés, obviamente manejado por un médico capacitado en este tipo de sistemas, te permite, digamos, tener la precisión de una milimétrica, diríamos, sin temblores en las manos, sin ninguna manifestación, que hace que vos puedas hacer cortes mucho más específicos. Entonces tenés cirugías mucho más limitadas, con mucho menos resección de tejido, que te permiten asegurarte que el paciente va a preservar gran parte de su pulmón funcionante. Esta pregunta es para mí. Sí. Por ejemplo, uno dice, qué maravilla, ¿no? Todo esto, porque imposible de creer, ¿no? Sí. Lo que ha avanzado en estos últimos 35 años la medicina. ¿Y esto está para todos o está para quien tiene que pagarlo en forma particular? En general en los sistemas públicos está disponible. Claramente, digamos, los equipos más costosos a veces están disponibles en sistemas privados, pero aún así todo, siempre se puede conseguir lograr de que alguien que no tiene recursos pueda llegar a tenerlos. Pero bueno, sabemos cómo es la medicina en nuestro país, sabemos las limitaciones que tenemos en los sistemas públicos de salud, sabemos los turnos, las demoras y ese tipo de cosas que hacen que sea más difícil. Pero hay hospitales capacitados, el CETRANGO, lo que vos has nombrado, el Hospital Ferrer, que tienen equipos de cirugía de primer nivel y que pueden resolver cualquier tipo de situación. Así que en ese sentido uno podría decir de que hay lugares públicos gratuitos en donde se puede atender a los pacientes. Claramente no estamos en el país de las maravillas, de eso lo sabemos todos los días, pero sí, siempre la posibilidad, por suerte, en Argentina está. De hecho, si uno compara con otros países de Latinoamérica, nuestra capacidad de atención en salud es muy superior a muchos países. ¿Vienen acá de los países limítrofes? Totalmente, digamos, y accede sin ningún problema gente sin recursos de otros países y demás, y se los atiende de igual manera. Así que en ese sentido es solidario. A mí me molesta algo. Todos somos iguales, desde ya, ¿no es cierto? Y todos lo merecemos, una buena atención. Pero yo digo, vayamos a Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia. Bolivia, ¿es el mismo sistema que el nuestro? No, ya que no. Si a vos te pasa algo en Bolivia, no vayas a un hospital público porque no te van a atender, te van a enviar a un sistema privado y demás. Bueno, la verdad es que, uno siempre piensa que es lo mejor y uno está orgulloso del sistema Exacto. que tenemos nosotros, que permite que el acceso a la salud sea bastante libre en ese sentido, ¿no? Tampoco es que nos desgarramos las vestiduras y digamos que nuestro es el mejor sistema en el mundo, ni mucho menos, nada. Pero por lo menos hay una solidaridad social que permite, digamos, que
muchas veces se puede acceder, sobre todo en los centros urbanos mayores. Distinto si vamos a hablar de lugares más periféricos donde el acceso a la salud está mucho más limitado y donde entonces la gente, claro, alguien te puede decir, bueno, yo vivo, no sé, en Jujuy, en Formosa y lejos de la ciudad, y claro, los accesos a la salud están muy limitados, pero Claro. eso es para una charla más larga, me parece. Vos bien sabés que yo tengo una enfermedad llamada fiebre mediterránea familiar, una autoinflamatoria, donde me la autodiagnostiqué y no paré en 6 años de ayudar a la gente. Por ejemplo, nosotros en la asociación, personas que vienen recomendadas por María Malena de Zurich. ¿Por qué? Porque es la primera asociación que figura en todos lados como fiebre mediterránea familiar. La segunda está la nuestra, Mira vos. pero nos costó ir entrando. Y a mí, la primera paciente que vino era una chica de 24 años que tuvo 14 operaciones, mal, ¿no? Porque lo que tenía era fiebre mediterránea familiar y vivía a 12 cuadras de mi casa. Entonces, lo que son las redes sociales. Totalmente. Bueno, eso ha cambiado muchísimo. Las redes sociales han servido en general para bien y otras no tanto. No tanto. Pero sirven como para poner en consideración y juntar gente que tiene las mismas enfermedades y que de alguna manera pueden tener más fuerza para expresar sus opiniones. Claro, y acá vienen de países limítrofes, traen a los chiquitos. Obvio que los ayudo en todo y hay una doctora genial dentro del Garrahan que los recibe con los brazos abiertos, pero hoy en día no hay pediatras. Bueno, es otro tema. El tema de los pediatras en salud pública es tremendo, digamos, pediatras, terapistas, son especialidades que están en una crisis absoluta. Porque la medicina se ha pauperizado mucho. Entonces, si una consulta vos no llega a los 1.500 pesos, que es un kilo a veces de cualquier cosa que vos consigas en el supermercado, y sobre eso vos tengas que pagar los impuestos para el consultorio, las secretarias y demás, claro, la situación médica está muy declinante, y sobre todo en pediatría, en donde, quizás un médico, y esto sin denigrar absolutamente ninguna especialidad, un dermatólogo de repente puede tener unas prácticas que salen de la, digamos, hacerte estética y con eso mejorar sus ingresos, pero un pediatra no tiene ninguna posibilidad de hacer nada que escape a esa situación, ¿no? Entonces, la pediatría en Argentina es una crisis y la Sociedad de Pediatría ha puesto en alerta la situación porque no se consiguen médicos pediatras, ni en la guardia ni para asistencia. Exactamente, es todo un problema. Como para redondear, porque sé que te tenés que ir, porque yo seguiría con la entrevista. No, bueno, nada, yo creo que, cáncer de pulmón, lo principal es la prevención, dejemos de fumar, digamos, hagamos todo lo posible porque los niños no empiecen a fumar, los adolescentes no empiecen a fumar, los que están fumando hay mecanismos para ayudarlos a dejar de fumar, la prevención es esencial porque si no hay fumadores no hay cáncer prácticamente de pulmón, eso está claro. Después, por otro lado, todo aquel que fuma o que tiene alguna duda, vaya a los centros porque hay que estudiarse, cuanto antes se pueda encontrar el diagnóstico, más fácil es tratarlo. Y aún los pacientes que tienen cáncer de pulmón avanzado, las nuevas técnicas de inmunoterapia y demás están cambiando un poco el pronóstico tan nefasto que esta enfermedad ha producido durante años. Uh-huh. Yo te hago una pregunta al margen. Entraron una camada de medicamentos que es de difícil obtención, sí, pero son muy buenos los biológicos. Sí. Por ejemplo, mi biológico, si no aceptaría la pastillita mágica que yo estoy tomando, cuesta alrededor de 5 millones de pesos mensuales, Sí. ¿no es cierto? Acá, ¿también existe algún tipo de biológico? En general sí, de hecho la quimioterapia convencional ya es carísima, así que los biológicos son todavía más caros. Es un tema para hablar horas, digamos. La medicina está avanzando hacia
hacia esos nichos de enfermedades en donde hay tratamientos personalizados, pero los tratamientos personalizados implican quintuplicar el costo de la medicina, entonces sí, o más también, sí. y entonces cómo se llega a un equilibrio en eso no es fácil, porque salud pública tiene un presupuesto en general en todos los países del mundo, pero los costos de salud todos los días se multiplican. Y entonces eso es un tema para que charlemos en algún momento con más tiempo. Totalmente, más que charlarlo no podemos hacerlo. ¿Cierto? Más que porque charlarlo no podemos hacer, no tiene solución. Porque... No, hay que aumentar el presupuesto en salud pública, hay que coordinar bien, porque también es cierto de que hay mucha presión de la industria farmacéutica para poner determinados medicamentos con muy pocos beneficios y alto costo. Y entonces eso es otro tema también que uno tiene que evaluar, digamos, adecuadamente, ¿no? Sobre todo en los países donde de repente la mejor forma de prevenir enfermedades es teniendo agua potable y alimentación adecuada. Exactamente, lo has dicho. Sé que te tenés que retirar, así que será hasta un próximo programa. Dale, nos vemos. Gracias, Nosotros Ana. vamos a hacer un pequeño cortecito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Doctor Gonzalo Esmendi, Estética Odontológica. WhatsApp 11 36 44 8455. Web www.esmendi.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D.
Continuamos con Hablemos de Salud. Bueno, les comento, ustedes ya lo saben, que soy una fanática, ¿no es cierto?, de precisamente hablar de las enfermedades poco frecuentes, que yo digo no son poco frecuentes, son que no están diagnosticadas. Y, por ejemplo, si dentro de la Facultad de Medicina no existe una materia o una carrera o un curso de enfermedades poco frecuentes, los médicos nunca van a poder detectarlas. Entonces, si bien no son conocidas, tampoco las conocen los médicos. Y acá quiero recordar, vamos a ver un pedacito de la nota para que a ustedes les quede presente que si el diagnóstico un médico no lo encuentra 2, 3, 4, usted no es una estresada o estresado, usted es una persona que puede tener una enfermedad que los médicos la están desconociendo. Y vamos a escuchar ahora al doctor Emilio Roldán, que precisamente él está hablando de enfermedades poco frecuentes. Yo los conozco de tantos años, tuteo a todos, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Déjame empezar por felicitarte por haber lanzado un programa en televisión, porque si hablamos de enfermedades raras hay muchas cosas por decir, pero lo más importante es que se hable, y que se hable por todos los medios posibles. Mencionaste el libro del doctor Crespi, un libro, tu programa de radio y ahora un programa de televisión. Todo eso suma, multiplica más que suma, y eso es quizás la mejor noticia que pueda haber para la gente que padece enfermedades raras. La verdad que sí, Roldán. Bien, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Por lo bueno, por lo bueno? Hay buenas noticias que van viniendo del exterior, de países que quizás con mayor poder económico y organización que el nuestro, pero que siempre son buenos modelos y ejemplos como para poder adherirse a esos programas. Y, por ejemplo, la Unión Europea para las Enfermedades Raras, que es una unión de universidades, centros de investigación, centros de diagnósticos y clínicas públicas y privadas, toda una red enorme que hacen para facilitar la atención y el reconocimiento de las enfermedades raras. Vos siempre decís que lo que no se conoce no se diagnostica y por ahí se empieza, y lo que no se diagnostica no se trata, por supuesto. Y una de las estigmas que tienen estas enfermedades, que son poco conocidas por los médicos, poco investigadas, es que son difíciles de diagnosticar. Entonces, siempre se dijo que hay pacientes que demoran hasta 15 años en llegar a un diagnóstico, desde que empezó el síntoma, que puede ser algo visual, algo psíquico, algo hepático, es muy diverso, cardiovascular, lo que quieran, porque toda la medicina está involucrada en esto. Roldán, y hay, perdón que te interrumpa, sí, y hay pacientes, demasiado paciente, ¿no? Que llegan a 60, 70 años o mueren sin un diagnóstico. Y peor aún, hay algunos que lo hacen con diagnóstico equivocado, que eso hace que también se complique mucho más la enfermedad. Bueno, se están organizando en Europa principalmente programas para que todos los pacientes con enfermedades raras puedan llegar al diagnóstico dentro del año. Ese es el propósito, el objetivo. Todavía un objetivo a cumplir, pero es interesante saber y conocer que ya se están organizando sistemas de redes y de implementación, complementación de trabajos de un lado con el otro para que eso ocurra. Y lo puedo explicar básicamente de un modo sencillo. Antes el paciente iba a un lugar, una provincia, un hospital, un país, se efectuaba una serie de estudios o consulta con profesionales, no resultaba, iba a otro y a otro y a otro. Ahora la idea no es que peregrine el paciente, sino que la información de un determinado paciente pueda entrar a una red que rápidamente pueda orientarlo hacia dónde es el lugar definitivo que pueda asistir e ir y confirmar su diagnóstico. Eso parece fácil decirlo, para algunas enfermedades va a ser más rápido hacerlo que con otras. Hay enfermedades que existen para un solo paciente, donde un solo paciente es el afectado, o 1 en 1.000.000 por ahí. Existen esas enfermedades muy raras y entonces esas van a tardar un poquito más. Hay un programa especial que se está haciendo en Europa que se llama Plutón, como el planeta más lejano, más escondido,
que no se sabe si es un planeta o no, todavía hay discusión científica sobre eso, pero bueno, con ese nombre también se quiere identificar de que los programas se están preocupando y ocupándose de aquellos más lejanos para llegar al diagnóstico. Vos sabés, Roldán, que nosotros tenemos la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Autoinflamatorias de Argentina, trabajamos en común unión con Malena Betterli de Suiza y también con España, que aprendí un montón en estos 7 últimos años. Y llegó a nosotros, o sea, llegó a mi mail, una señora con Yao, una enfermedad que yo creo que en la República Argentina es la única persona que lo tiene. No sé, ahora, bueno, estamos en comunicación con Malena, no sé cómo en Europa están, ¿no es cierto? Pero, y bueno, hay que tratarla porque la tratan de cualquier cosa y ahora descubren con varios estudios genéticos que le hicieron que la enfermedad, aparte de otra, tiene Yao. Sí, tocaste un tema muy sensible, que son las enfermedades de muy poquitos. Hay algunas enfermedades raras que dentro de la rareza y dentro de afectar a pocos, no son tan pocos. Entonces es probable que si se dan los incentivos necesarios, la industria privada pueda generar un tratamiento que le alivie o lo cure si fuera posible, pero por lo menos que le dé alguna suerte de opción terapéutica a esos pacientes, que generalmente ocurre cuando la prevalencia de la enfermedad está por encima de 1 en 10.000. 1 en 2.000 es lo que define, para abajo las enfermedades raras. Pero bueno, el 70% de los pacientes afectados por enfermedades raras tienen esta suerte, digamos, entre comillas, de enfermedades no tan raras. Los demás, el otro 80% de enfermedades, ya son las ultra raras, las nanoraras que te decía que son menos de 1 en 1.000.000, o sea que ¿cuántos millones de personas hay en el planeta? 8.000. Debe haber menos de 8.000 de afectados en todo el planeta con esas enfermedades. Y también están las enfermedades de que se llama N = 1. N es cantidad de pacientes. O sea que la tiene un solo paciente en todo el mundo o una sola familia, N = pocos. Bueno, ¿quién se ocupa de esas enfermedades? Porque no hay modo de que la industria privada pueda invertir en enfermedades con tan pocos afectados. Entonces, ¿y cuánto se calcula que hay en Argentina? En Argentina es una caja de Pandora porque no hay estudios epidemiológicos, por eso a mí me cuesta un poco definir a las enfermedades por cuántos son, porque nunca sabemos cuántos somos, simplemente extrapolamos estadística de otros países para acá y tenemos una idea más o menos. Pero en Argentina, como en cualquier otro país, siempre está la opción o la posibilidad que salga un paciente con una enfermedad única. Y bueno, lo importante, la buena noticia para esa gente es que ya hay organizaciones que se están ocupando de cómo generarle un tratamiento a ese tipo de condiciones. Hay, por ejemplo, lo que se llaman los estudios canasta. ¿Qué es un estudio canasta? Es cuando una enfermedad única puede tener un mecanismo patogénico, o sea, productor de la enfermedad, muy parecido o común a otras enfermedades. Entonces se le aplica a distintos tipos de pacientes que coinciden con una vía metabólica enferma un mismo tratamiento. Y eso genera una opción terapéutica para estos pacientes. Yo por ahí leí que 3,5 millones se calcula de afectados. Sí, es un número extrapolado a estadísticas de afuera, algunos dicen 2.400.000, 3,5 millones. Lo que decís es si juntamos a todos y cada uno de los que tienen alguna de las 8.000 enfermedades. Entonces eso es muy importante. Hablamos de enfermedades que son raras, que se ven poco, pero cuando se reúne el colectivo, como se dice ahora, de enfermedades minoritarias, en Argentina es el colectivo de minorías más grande del país. Paradójicamente es uno de los colectivos que menor atención se le ha dado porque cuesta reconocerlo. En el Ministerio de Salud de la Nación, que yo he ido en varias oportunidades y con diferentes gobiernos, lo único que tienen es un listadito.
Es un listadito, hay una ley, la ley es importante porque le ha dado visibilidad, pero no le ha modificado, hace poco, sí. No le ha modificado la vida a casi nadie. Entonces es una ley que hay que darle un poquito más de actividad, de funcionalidad, diría yo. ¿Y cómo? Copiando un poquito las experiencias exitosas que estamos viendo de afuera. Exactamente. Hacemos un pequeño corte y luego continuamos. ¿Te parece? Claro. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Recreamos la nota realizada al doctor Emilio Roldán, ¿no es cierto? Él pertenece a nuestra Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y se le está prestando, digamos, atención, ¿no?, a este tipo de enfermedad que existió toda la vida y que tenemos que ayudar a difundir. Existen enfermedades que yo en mi vida escuché esos nombres, pero esos nombres lo poseen desde niños hasta adultos. Bien, y ya estamos realmente con una buena amiga y que siempre es muy clara, ¿no es cierto? Muy clara en lo que quiere transmitir. Y ella es la doctora Durner Maichea, que es uróloga, pediatra del Hospital Italiano, como ya la presenté. Y vamos a hablar, Aramos dijo el mosquito, de infecciones urinarias tanto en niños como en adolescentes. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo. Bien, el tipo de infección urinaria, ¿es común en los niños? A ver, para nosotros que hacemos urología pediátrica es una de las causas más frecuentes en la consulta diaria de nuestro consultorio. Sí, es extremadamente común por los diferentes síntomas clínicos que tiene la infección urinaria. No es la fiebre solamente, engloba un conjunto de síntomas y signos que hacen entonces que los o las pediatras nos deriven a pacientes con un diagnóstico de infección urinaria. Y por ejemplo, ¿existe algún tipo de análisis o de alerta que tiene que tener la madre o la adolescente, ¿no? Las infecciones urinarias nosotros las podemos dividir en dos etapas de la vida. La primera, hay una que es lo postnatal inmediato y hasta el control esfinteriano. Después viene una segunda parte que es desde el control esfinteriano, 3, 4 años hasta la preadolescencia y después la adolescencia. En realidad no son 2, son 3. Y la primera parte, que es la que te comenté, que es la postnatal inmediata, está más asociada en realidad a malformaciones de la vía urinaria. Entonces, cuando un lactante o un neonato o un paciente que todavía no dejó el pañal tiene síntomas y tiene fiebre más, cuando hablo de fiebre hablo más de 38, 39 grados. Nunca voy a hablar de fiebre un 37, un 37,5. Cuando tiene fiebre, ahí uno tiene que evaluar bien las ecografías prenatales, si tienen alguna anatomía distorsionada, ¿no? Lo que se llama dilatación de vía urinaria en el riñón y demás. Y ahí empezamos con el algoritmo diagnóstico que en realidad lo hacen los pediatras, ¿no? La orina, el sedimento de orina, el urocultivo, nueva ecografía y según cómo den, nos derivan a nosotros con otro algoritmo que eso es hablar más de malformaciones. Lo más frecuente es
la infección urinaria cuando la o el paciente deja el pañal, porque es la que está asociado, y esta es la consulta más frecuente, a disuria, que es esa molestia al orinar, el ardor al orinar, la urgencia y la frecuencia, que las madres o los padres no pueden más, o sea, vienen muy angustiados porque no pueden entender que van al baño cada 5 segundos y van al baño y vuelven porque otra vez tengo ganas. Bueno, esa es la consulta más frecuente y post pandemia en el 99% de los casos. ¿Y por qué motivo? Y porque tiene que ver también con lo conductual, ¿no? Es, en realidad, si uno interroga muy bien a esos papás, no tuvieron fiebre nuestros pacientes. Entonces, la infección urinaria que está solamente diagnosticada por este ardor, dolor y por una orina y un urocultivo positivo sin fiebre, nos habla más de que el problema está de la vejiga para abajo, no que está de la vejiga para arriba, que es lo más que hay que descartar acá, que no tengamos ningún problema renal, ¿no? Para no generar después insuficiencia renal a futuro. Entonces, de la vejiga para abajo habla de un problema conductual, ¿no? De que orinan mal, de que son retenedores, de que prefieren jugar. Y hay pacientes que son extremadamente retenedoras, más mujeres que hombres. Entonces, creo que la pandemia en eso generó conductas retenedoras o malas conductas de hábitos, que indiscutiblemente la vejiga y la orina la vejiga es un órgano fácilmente visible, y las infecciones urinarias son problemas muy, muy frecuentes. Uh-huh. Hablaste de la falta de educación, ¿no es cierto? Yo recuerdo, en mi caso particular, hace 20 años atrás, 25 años atrás, donde el centro de mi vida era el trabajar y el correr de un lado para el otro, el no comer para no perder tiempo, no tomar agua para no perder tiempo. Salía de mi casa, orinaba la primera orina de la mañana, y cuando llegaba a mi casa eran ya pasaditas las 6 de la tarde, y era digamos, orinar esa hora. Y ya el organismo se había acostumbrado a eso, pero yo recuerdo que mis piernas estaban inflamadas. Había una retención, ¿no es cierto? A ver, fisiológicamente, cuando hablo de fisiológicamente, hablo de la funcionalidad de cada órgano, de cada parte del cuerpo humano. Bueno, la vejiga está llena a las 4 horas. Entonces, en realidad, si uno tiene que orinar pensando en que tiene que orinar, cada 4 horas nos tendríamos que poner una alarma en nuestro teléfono donde estemos, ir a orinar y vaciar esa vejiga. Nadie no lo haces vos, no lo hago yo, no lo hace nadie. Entonces hace que en esas retenciones, no te digo que lo hagas, pero yo lo he hecho, que ya sé que voy a tener los síntomas que tengo, ¿no? Si algún día no fui, no voy, y al tercer día yo sé que empiezo con ardor, molestia, disuria, ¿sí? Al orinar. Y yo voy a hacerme a lo mejor un urocultivo y me va a dar positivo, pero eso no significa que yo tenga una infección urinaria, eso es una bacteriuria. ¿Qué es la bacteriuria? Bueno, es la orina con bacterias, pero que no dan el síntoma importante, febril, mal estado general de una infección urinaria que toque el riñón. Entonces, esas bacterias en niños y adolescentes son extremadamente comunes, al igual que en las personas mayores. Bacterias tenemos en la uretra, o sea, las tenemos. El problema es que cuando llega a una cierta concentración de colonias y más, nos ponen el sello de infección urinaria. Yo tengo padres que me vienen con yo le digo el síndrome de bolsa llena, pues me sacan 20 urocultivos que se los hicieron durante 15 días y son todos positivos. Y cuando reviso o interrogo al hijo o a la hija, en realidad lo único que tienen es ardor y dolor al orinar. Y cuando le pido una cartilla miccional, que es durante 2 días que me pongan a qué hora hizo y cuánto hizo, ¿no? En una jarrita media hora, le digo, no vayan al baño, bien, que vayan. Y orinaron a las 8 de la mañana antes de ir al colegio y a las 7 de la tarde después. Entonces, el tratamiento ahí es se llama uroterapia, conducto uroterapia, que se siente bien, que vaya cada 4 horas, que se hidrate, o sea, son todas conductas que solamente con eso mejoro
toda, ¿sí? este síntoma de infección urinaria, y lo que no tengo que hacer es hacerle otros estudios por hacer. Porque la verdad, empezamos con ecografías, y si la ecografía me va a dar mal, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Y hay un estudio muy invasivo, que se llama cisturetrografía miccional, que yo solamente se lo pido en pacientes lactantes o neonatos, pero que tienen una ecografía ya patológica. Pero bueno, hay profesionales de la salud, pediatras, que ante cualquier infección urinaria le piden esta cisturetrografía. Es rápido con la lapicera. También te dijiste algo requete importante, es que hay que hidratarse. ¿Cuántos chicos no toman agua? ¿Cuántos mayores? Y el mayor, que está acostumbrado a hacer 2 veces al día cuando trabaja, a la mañana y cuando llega del trabajo, sabe perfectamente que no puede tomar agua ni ningún líquido. Y el organismo se acostumbra. Sí, se acostumbra, y cuando nosotros tenemos estos pacientes que no se hidratan, esas orinas son extremadamente concentradas, entonces sale de la normalidad todos los rangos que uno ve, ¿no? Hablo de hemoglobinuria o nitritos, o sea, leucocitos. Cuando una orina es concentrada, no la podemos tomar como tal. Entonces, la importancia de la hidratación también es eso, ¿no? Es hidratarse bien, sabiendo también que la hidratación va a llevar a que la conducta de vaciar la vejiga sea la correcta, porque nos podemos tomar 1 litro de agua y si yo no voy a orinar también estoy generando un problema. Entonces la idea es de hidratación junto con el buen vaciado de la vejiga van de la mano. Y la importancia de la información por parte del profesional, porque hay de todo, porque ser médico es una profesión más. Y el interrogar, nosotros sabemos que estamos viviendo un momento muy especial, donde todos están mal pagos y los médicos están re mal pagos también. Entonces las obras sociales, las prepagas, le dan, vos no me lo contaste, no me lo dijiste, esto lo averigüé yo, le dan 6 minutos para que atienda. ¿Qué médico puede en 6 minutos hacerle la ficha, preguntarle qué es lo que tiene? Tomar la presión no existe, revisar no existe, existe agarrar la receta y llenarlos de estudios. Entonces, una persona, y me pongo yo de ejemplo, con una enfermedad embromada, tengo y he tirado bolsas y bolsas y bolsas de estudio. Eso es cualquier dinero que pierde la obra social, y yo no quiero saber más nada de pasar por máquinas. Sí, esto es lo que nos pasa todos los días, pero lleva su tiempo. Esta consulta lleva su tiempo porque además los padres vienen después de, no es que es mi primer consulta en la urología pediátrica, pasaron por otros profesionales de la salud. Entonces vienen muy desesperados. Entonces la idea de tranquilizarlos, relajarlos, bajarlos, que no es nada, que es una bacteria, es una disfunción miccional, orina mal, no es una infección urinaria, nunca tuvo fiebre, nos lleva mucho tiempo. Y después en los controles de esta uroterapia nos lleva tiempo. Y después explicarle los tratamientos. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Es más fácil a lo mejor una patología quirúrgica donde los operamos y listo, que esta patología que es más funcional, el cual el tratamiento es muy a largo plazo. Exactamente. En estos momentos existen mayor cantidad de personas, de personitas, ¿no? Con esta patología, o más o menos se vienen manejando No, año a nosotros año. tenemos, las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres que en varones, por la simple conducta de cómo orinamos las mujeres y cómo pueden orinar los varones, ¿no? Claro. Entonces es mucho más frecuente, al igual que la incontinencia de día y demás. La incontinencia nocturna es más frecuente en varones. Y en la adolescente mujer es extremadamente más frecuente, porque al empezar con las relaciones sexuales se exacerba la bacteriuria y eso genera que los síntomas de ardor, de dolor al orinar, así, las consultas, la verdad, son muchos, tenemos muchas más consultas. ¿Algo tiene que ver la higiene o no?
Bueno, a ver, la higiene, eso es la pregunta que siempre nos hacen. Para nosotros es mucho mejor un buen vaciado vesical, con una buena postura de relajación de los músculos pélvicos y demás, que orinar en un baño de tren. Yo prefiero que orinen, ¿sí?, a que no orinen. O sea, el problema de la infección urinaria no es por la higiene, es por no vaciar bien la vejiga. O sea que a tomar agua y a orinar. Tal cual, sí. Bien. Último consejo y terminamos el programa. No a preocuparse por estos síntomas que tenemos muchísimos que nos vienen a ver al consultorio, y si su hijo o su hija o su hija adolescente o su hijo adolescente tienen estos síntomas sin fiebre, relájense, que no es una infección urinaria para preocuparse. Perfecto. Me quedaría muchísimo más tiempo porque aparte son temas que no se tratan. No sé por qué motivo, pero no se tratan. Bien, con respecto a ustedes que nos escuchan todos los martes, quiero agradecerles que nos están escuchando, y también este programa se sube a YouTube. Y bueno, hay médicos que tienen 7 millones de entrevistas y yo realmente no lo puedo creer. O sea que cada vez llegamos más gracias a la tecnología y gracias a la gente que nos sigue, y gracias a Dios por haberme dado esta profesión y este espacio al cual yo amo. Y algunas veces digo, bueno, hay personas que van a morir con el tenedor en la mano. Bueno, yo voy a morir con el micrófono en la mano. Un beso muy grande y será hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MG.